Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos, señoras y señores, miembros de nuestro gran evento de iCaps Franja Ocular, nuestra nueva versión de educación, comunicación en la oftalmología, con unas cápsulas informativas hoy día con unos temas candentes, porque he invitado al profesor y director de enseñanza en cirugía de catarata del Hospital Dr. Elías Santana, al doctor Carlos Gómez, a que nos hable de sus técnicas de cirugía manual extracapsular y también de facoemulsificación. ¿Cuándo uno, cuándo la otra? También en una invitación muy especial al doctor Joaquín Polvic Hoyos, egresado de la Clínica Barraquer de Bogotá, nativo de Ecuador, también ciudadano de la Gran Colombia y de la gran familia Polit de oftalmólogos en Guayaquil. Con ustedes también la doctora Carolina Sarli, hoy nos tiene una gran sorpresa, es que es su primera ponencia sobre el tema de las imágenes. Sin más, les hago la presentación de nuestro invitado a iCaps hoy, día 8 de diciembre del 2020. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Bienvenido, doctor Carlos Gómez Chávez, profesor de cirugía de catarata y segmento anterior en el Hospital Dr. Elías Santana. Vemos que está en traje de faena, sabemos que está operando en el día de hoy. Usted es mi cirujano estrella, mi primer residente, vivo orgulloso de sus logros, admiro su cirugía y le he pedido hoy, doctor Gómez, que comparta en esta cápsula ocular su presentación de cuándo M6, cuándo FACO y por qué. Mi estrella, usted tiene el micrófono, tiene el video, empiece a compartir pantalla. Muy bien. Voy a hacer algunos pequeños, ver si podía hacer un pequeño recorrido. No tengo ningún compromiso. Quería definir primero lo que es una catarata para las personas que nos escuchan. Es básicamente la opacidad total o parcial del cristalino dentro del ojo, y eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de catarata. En la evolución de la catarata hay muchas cosas que ocurrieron. Primero ocurrió el couching, que fue aquella famosa técnica que se descubrió en el año 2600 y algo, donde se dislocaba el cristalino hacia el fondo ocular, dejando al paciente sin catarata y también sin una buena visión. Luego, por error, se descubrió la extracapsular, que cayó en desuso. Vino la intracapsular, donde comenzaron entonces a sacarse el núcleo completo fuera del ojo. Y más luego, el doctor Harold Ridley, con su implante de lente intraocular por primera vez, volvió a traer en boga la extracapsular. Más adelante, en el 67, vamos a estar viendo cómo nació la facoemulsificación, y hoy modernamente tenemos con nosotros también el uso del femtosegundo, que se está usando mucho. La extracapsular básicamente es una técnica donde hacemos una herida, y voy a explicar ahorita más de datos, pero hacemos una herida escleral o conoescleral para entonces entrar al ojo, sacar el cristalino, limpiar la corteza y poner un lente dentro del saco capsular para permitir devolverle la visión al paciente. Básicamente la técnica que utilizo en extracapsular hoy en día es un túnel biselado que va desde 1 milímetro, más o menos 1,5 milímetros de esclera, hasta la córnea, aproximadamente 1 milímetro dentro de la córnea, y en forma de embudo para facilitar la salida del núcleo de esa manera, y es una herida que queda sellante completamente sin necesidad de dar suturas. Este es un videito corto que traje para que vean que es la cirugía de catarata extracapsular, precisamente en una catarata, y es como el túnel córneo-escleral. Diseño un túnel que la mayoría de las veces lo hago en forma de sonrisa invertida, para facilitar de esa manera la salida del cristalino o del núcleo pacificado. Voy a adelantarlo un poquito. Entramos, hago capsulotomía o capsulorhexis en la mayoría de los casos, y entonces hago una entrada por la herida principal,
para poder entrar, rotar el núcleo, llevarlo al plano sobre el iris y desde entonces poder extraer el núcleo de esa manera. Lo van a ver aquí. Pongo viscoelástico y entonces entro con un asa de cristalino. Fíjense que este núcleo es un núcleo bastante denso. Extraemos el núcleo. Ahí está. Restos de corteza limpiamos lo más que podemos. Ponemos viscoelástico y entonces pasamos a poner un lente intraocular. De esa manera podemos devolverle al paciente su visión. La recuperación de esta herida es muy rápida, por lo que el paciente no pasa mucho tiempo en recuperación. Luego en el 67, con la inversión y la gran intervención del doctor Charles Kellman, quien diseña un equipo para hacer facomulsificación a través de una herida mucho más pequeña, las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. Aunque a él le cayeron arriba y todo el mundo pensaba que él estaba loco, realmente el doctor Kellman cambió todas las cosas como las vemos hoy en día. Y la facomulsificación es una cirugía un poquito diferente a la que acaban de ver, porque es una cirugía por donde es una herida más pequeña, intracorneal, donde no hay que disecar conjuntiva, ni cauterizar, ni hacer nada de eso. Podemos entrar al ojo con la punta de un facomulsificador que va a fracturar y a reabsorber el cristalino de manera muy eficiente. Y un video cortito para que vean que es una herida muy pequeña que se da para entrar al ojo y poder entonces fracturar de diferentes maneras. Hay muchísimas técnicas que existen para fracturar el cristalino y de esa manera entonces poder nosotros extraer ese cristalino pacificado de ahí. Entonces llegamos al punto donde quitamos la catarata y queremos poner al paciente a ver mucho mejor. Ahí entra en juego lo que son los lentes intraoculares, que hoy en día estamos en una época de brillantez, donde estamos cada vez avanzando de una manera muy rápida la evolución de los lentes intraoculares. Ya existen lentes que son multifocales, que corrigen tanto la visión lejana y cercana como el astigmatismo al mismo tiempo. Hay un montón de opciones que podríamos utilizar, pero estos lentes intraoculares tenemos que, para poder utilizarlos, medirlos de una manera eficiente, y para ello existen equipos muy sofisticados que nos ayudan a medir lentes intraoculares de una manera muy cercana, o casi siempre muy cercana a lo que sería llevar al paciente a una visión 20/20 sin tener que usar una corrección. Obviamente hay momentos donde las cosas no son tan fáciles, y por ejemplo cuando tenemos cataratas muy duras, la medida de los lentes intraoculares se dificulta con estos equipos porque no tienen la capacidad de penetrar una onda sonora, una onda que pueda penetrar ese cristalino muy duro y de obtener una medida, sobre todo la longitud axial, para poder medir los lentes intraoculares. Entonces existen otros métodos manuales que pueden utilizarse, que bien utilizados pueden llegar a ser con la misma utilidad de uno de estos equipos modernos que utilizamos hoy en día para medir los lentes intraoculares. ¿Cuándo operamos? Esta es una pregunta que el cirujano siempre debe de hacerse, y el paciente también le pregunta a uno cuando está en el consultorio: ¿cuándo me opero, doctor? ¿Cuándo debo de operarme? Tenemos muchas cosas que tomar en cuenta. Número uno, la agudeza visual del paciente, que es una agudeza visual que no mejora o le es incómoda al paciente para hacer sus quehaceres normales. O es una agudeza visual que, a pesar de usar los espejuelos, el paciente no puede llegar a un punto que pueda hacer su vida normal de manera efectiva. Cuando tiene muchas molestias a la luz, por ejemplo, pacientes que no tienen un cristalino muy opaco, pero ya a cierta hora guiando, la luz comienza a molestarle porque ya el cristalino, la opacidad es suficiente para eso. O cuando hay otros problemas que pueden ser causados por las cataratas, como un glaucoma facomórfico, que puede ser por un cristalino que está causando un glaucoma. Pero también tenemos que entender que el paciente se va a operar cuando él quiera. Muchas veces nosotros indicamos una cirugía y le decimos al paciente: mire, ya usted tiene catarata, tiene que operarse, pero el paciente no quiere operarse. Entonces, en ese caso, no podemos ni debemos de forzar al paciente a que quiera operarse, porque es una situación donde quien decide qué es lo que quiere hacer realmente es el paciente. O sea, pero es importante que entendamos cuáles son las causas y explicarle al paciente cómo son las causas
visuales por la cual nosotros creemos y entendemos que debe de operarse. El manejo de las cataratas. Ya hablamos de las técnicas o las tecnologías que tenemos a mano. Tenemos a mano a FACO y la M6, que es como le denominamos hoy en día las extracapsulares, y sus siglas en inglés, aunque yo no estoy muy de acuerdo con todo, dice que se llama Manual Small Incision Cataract Surgery. Pero yo he cambiado eso por Manual Sutureless Incision Cataract Surgery, porque de pequeño realmente no es una incisión pequeña. Ahora es una incisión que es autosellante y es muy útil en ese sentido. Ya sabemos que hay una definición de las cataratas, perdón, que es muy amplia, y clasificación de las cataratas que van desde más densa a menos densa, dependiendo de su color, dependiendo de su densidad y dependiendo de su opacidad. Y en ese sentido es cuando nosotros tomamos y decidimos cuál de las tecnologías que utilizar, qué técnica vamos a utilizar para operar una catarata. Obviamente nosotros vamos a utilizar una técnica que nos funcione. Yo quiero rápidamente describir algunas características de ambas técnicas. Por ejemplo, la técnica extracapsular, sobre todo la que yo estoy manejando hoy en día, es una técnica manual, más sencilla, depende en mayor parte del cirujano, no hay mucha tecnología envuelta en el asunto, y es una técnica que tiene un uso mínimo de los recursos que se utilizan para la cirugía, como el viscoelástico, PSS, cuchillete, etcétera. Por ende, es una cirugía que va a ser una cirugía de bajo costo, pero eso no disminuye la efectividad del proceso. Es una cirugía que es sumamente efectiva, sobre todo en casos de cataratas muy avanzadas. En la facomulsificación, tenemos que entender que es equipo dependiente. La facomulsificación se necesitan más recursos, utiliza más materiales gastables, se necesita más práctica para dominarla, para manejar. Recuerden que en la facomulsificación no solamente utilizamos un cuchillete y una pinza, sino que usamos un equipo, los dos pies, las dos manos, los dos oídos, los dos ojos, y estar atento a todo lo que está pasando alrededor nuestro, porque la facomulsificación es una cirugía sin ningún tipo de inconveniente. Es una cirugía de alto costo por el tipo de material y la cantidad de materiales que se utiliza y el valor de los equipos que se implementan para hacer este tipo de cirugía con esta tecnología. Es una tecnología mucho más avanzada que una cirugía extracapsular y por ende es una cirugía que requiere equipos sofisticados. Hoy en día, con el advenimiento de la femtomulsificación, el femtofaco hoy en día es una cirugía que se está haciendo mucho más regularmente, pero eso envuelve una tecnología muy avanzada y muy costosa, pero es una tecnología que es muy eficiente. Las cataratas duras, si vamos al tema, porque este es el tema que realmente pica, como digo yo, ¿verdad? El tema de las cataratas duras es el reto de todo cirujano de cataratas. Ustedes están viendo unas fotos que son extremas de cataratas que yo las fotos de las cataratas negras que ven a la derecha son muestras de cataratas que saco y que las veo muy a menudo. Indiferentemente de lo que pensamos, las cataratas duras aparecen todavía en nuestro medio mucho más frecuentemente de lo que quisiéramos y lo que aparecen en otros lugares. Todavía en América Latina hay pacientes que duran mucho para llegar a operarse la catarata, esperan a ya estar casi ciegos para quererse operar, y es ahí donde entra en juego el asunto. Entonces, tenemos que tener en cuenta frente a lo que estamos usando, ¿qué técnica vamos a usar? ¿Cuándo usamos una técnica definida en este tipo de cataratas duras? Esto ha sido un tema que ha sido muy debatido porque dentro de ambas técnicas existen inconvenientes y existen muchos beneficios. Por ejemplo, en la facomulsificación, todavía hay muchos cirujanos de facomulsificación que nunca se entrenaron o no saben hacer un extracapsular. Por ende, todas las cataratas, todas, van a tratar de hacerla con la facomulsificación, cosa que puede ser lograda con diferentes técnicas. Hoy en día, por ejemplo, el doctor Lucho Escap de Colombia diseñó una punta para el equipo de facomulsificación que abre y rompe cualquier tipo de catarata, haciendo un poco más fácil que la catarata pueda ser hecha con un facomulsificador si uno lo fractura en muchos pedacitos. Pero ocurre que entonces esos pedacitos todavía hay que usar el facomulsificador y si usted no tiene mucha experiencia puede haber muchas complicaciones. ¿Cuándo operamos una catarata dura? ¿Cuándo utilizamos qué técnica?
En lo particular, con la experiencia que tengo durante tantos años haciendo cirugía de catarata, y yo he desarrollado inclusive cambios a la técnica que uso de catarata extracapsular. Cuando yo estoy siempre frente a una catarata dura, yo prefiero mil veces hacer una buena extracapsular que pasar por todo el proceso de una facomulsificación que pudiera causar daños a un endotelio corneal, que pudiera causar problemas. Inclusive, muchas veces esta catarata dura está muy pegada a la cápsula posterior, y en tratando de sacarla con el facomulsificador en una cámara cerrada, y donde aplicamos una irrigación, una presión intracapsular a veces más alta de lo que quisiéramos, el núcleo pudiera romper la cápsula posterior y irse al fondo del ojo, entonces complicarnos toda la vida. Cuando con extracapsular pudiéramos simplemente sacarla al plano del iris, como ya lo he mostrado en la actividad que vimos, y entonces de ahí sacarla manualmente para no tener que correr estos riesgos. Muy importante para uno tomar la decisión de qué tipo de catarata vamos a operar y cuándo vamos a operar, con qué técnica, es saber qué tenemos disponible. No es simplemente hay un aparato de facomulsificación y con esto yo voy a hacer qué punto tenemos disponible, qué elásticos tenemos disponible, qué cuchilletes tenemos disponible, qué lente intraocular vamos a usar, qué es lo que tenemos a mano. Pero por encima de todo eso, yo pongo qué técnica manejamos bien, porque ahí es donde viene el problema muchas veces, y esto es algo que con los residentes nuestros en el hospital, nosotros hacemos mucho hincapié. No es un asunto de que ya yo puedo hacer 2 o 3 facos sin ninguna complicación. Es que para llegar a manejar cataratas más duras hay que tener más experiencia. Hay que manejar mejores la técnica de facomulsificación. La técnica de extracapsular, M6, es más fácil de aprender y es más fácil de manejar y de hacerse experto en corto tiempo. Porque es una técnica, como ya hablamos, que incluye menos uso de la tecnología, menos uso en torno de todo lo que nosotros tenemos, las manos, los pies. Entonces, no necesito usar los 2 pies para hacer un extracapsular, ni siquiera necesito los 2 oídos. No tengo que estar atento a la bulla que hace o al ruido que hace o el sonido que hace el aparato. Simplemente estoy atento a lo que ven mis ojos a través del microscopio. Entonces, es importante que nosotros entendamos que para una catarata dura, poder manejarla, tenemos que saber qué tenemos disponible, qué es lo que realmente tenemos disponible. Yo, cuando no tengo disponible lo que yo necesito en cuanto a la tecnología moderna, yo hago mi técnica sin ningún problema, y los testimonios llueven de las personas que están bien, que inclusive al otro día de operado tienen una córnea totalmente clara y una excelente visión. Que tiene una catarata dura o muy avanzada es un paciente que tiene muy mala visión. Este no es el paciente que nosotros tenemos que ponerlo a ver 20/20 al día siguiente. Por el contrario, un paciente que trabaja en una oficina y tiene una catarata grado 2 o grado 3 y queremos ponerlo a ver pronto, este es el paciente que no podemos jugárnosla y hacer cosas que no debemos, porque queremos que la visión de ese paciente ya desde el otro día esté en una condición favorable y que sea 100% útil. El paciente con una catarata muy avanzada, una catarata madura, negra, es un paciente que tiene mucho tiempo sin ver. Y cuando ustedes le mejoran su visión, lo más pronto posible mejor, pero a veces se toma un poquito más de tiempo, es un paciente que siempre va a estar agradecido. Si ustedes me preguntan cuáles son las claves del éxito para una cirugía de catarata en las cataratas duras, es lo que acabo de mencionar, el conocimiento de las técnicas que yo puedo manejar. Es conocer hasta la técnica que yo puedo hacer, las técnicas que yo hago. Yo puedo hacer varias técnicas de facomulsificación. Si una de esas técnicas o varias de esas técnicas o la combinación me funciona para yo poder quitar una catarata dura, entonces yo estoy haciendo lo correcto. Yo puedo utilizar un facomulsificador. Pero tengo que conocer los equipos y materiales que tengo disponibles. No todos los equipos de facomulsificación funcionan de la misma manera o tienen el mismo poder. Sabemos que hay equipos que son de bombas peristálticas, otros de bombas Venturi, y funcionan diferentemente. Independientemente de eso, el equipo que tengamos a mano, tenemos que conocerlo, manejarlo, conocer los parámetros que podemos manejar en diferentes tipos de catarata y saber cómo utilizar las puntas de esos facos y tener todo lo necesario para nosotros poder utilizarlo y hacer una buena
cirugía de catarata dura. Tenemos que conocer nuestras limitaciones y ser honestos al respecto. Una de las cosas que ocurre con el cirujano de catarata, y yo sé que muchos quizá me van a caer arriba por decir esto, es que somos muy egocéntricos. Nosotros entendemos que porque hicimos ya 50, 60, 100 cirugías de catarata de Faco con éxito y ya hemos manejado algunos casos difíciles, ya nosotros podemos manejar cualquier cosa. Tenemos que conocer nuestras limitaciones. Si nosotros no estamos seguros de que podemos hacer una cirugía de catarata dura en un Faco emulsificador, no debemos entrar a hacerlo. Y eso es algo que yo hago mucho énfasis en nuestra residencia. Yo no permito que un residente entre a hacer una cirugía de Faco en una catarata dura, a menos que yo esté al lado de él y yo pueda intervenir en momentos dados. Y si hay que convertir, yo soy el que maneja todo, pero es una situación donde tenemos que conocer nuestras situaciones. Todavía escucho a muchos cirujanos fríamente, el Faco se come cualquier catarata. Sí, es cierto, pero el que se coma cualquier catarata no quiere decir que debemos usarlo en cualquier catarata. Entonces, son de esas cosas que nosotros tenemos que saber, entender hasta dónde podemos manejarnos con lo que tenemos a mano. La experiencia juega el papel básico en todo lo que hacemos. Obviamente, el ser cirujano experto en Faco emulsificación, ya sea o en extracapsular, es lo que nos permite a nosotros tomar las decisiones correctas en cuanto a cómo manejar una cirugía de catarata muy dura. Yo, en ese sentido, sé que hay muchos colegas, muchos amigos queridos que no saben hacer extracapsular y por ende a veces se meten en problemas porque aún sabiendo y siendo cirujanos expertos, manejar una catarata dura con un Faco emulsificador no es tan sencillo. Y a veces cuando estoy en los congresos y hablo de extracapsulares, quieren todos venir a aprender a hacerlo porque saben lo mismo que yo sé, que tener más de una técnica que yo pueda utilizar para manejar estos casos es una ventaja para el cirujano. Y esto se logra mucho conociendo lo que hacemos y con experiencia a través de la práctica de lo que hacemos. Yo tengo un criterio que quiero dejar con ustedes antes de entrar a que hagan cualquier pregunta. Para mí, siempre he llevado esto, y esto, aunque el doctor Valle no lo sabe, lo aprendí de él, porque desde mis inicios, él me enseñaba que había que hacer lo más cuidadoso posible con el tejido. Y en la cirugía de catarata, mi forma de pensar es que yo quiero preservar el tejido y yo quiero restaurar esa visión. Quitar una catarata, la idea de todo el paciente que se opera de catarata está esperando que va a ver al otro día o próximamente o que pronto va a estar viendo de nuevo. Entonces nosotros tenemos que, para hacer eso, tener esto siempre en mente. Este criterio me ha ayudado a mí a siempre ser muy cuidadoso en lo que yo hago. A veces me ven operando y creen que yo lo hago de manera muy automática y no es así. Cada ojo que yo opero, sea un extracapsular o sea una Faco, yo hago exactamente lo mismo. Tomo los cuidados necesarios, soy muy cuidadoso con el tejido porque yo quiero restaurar esa visión lo más pronto posible. Muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto. Te felicito. Y yo creo que debo tomar el área de las preguntas y tenemos 2 minutos para hacerlo. La experiencia. La experiencia suya ha sido de haber participado en la formación de muchos residentes y fellows en lo de la cirugía de catarata. Y la pregunta clave es, ¿cuándo hago Faco y cuándo yo debo hacer M6? Es la gran pregunta. Muy buena. Inclusive a mi edad, con toda la experiencia que tengo, todavía me encuentro a veces con la dificultad de, óigame, le hago la extracapsular y me olvido de que se puede romper la cápsula posterior con el Faco, o le hago la Faco donde la incisión es más pequeña y la recuperación es más rápida. ¿Cuándo? Bueno, de manera normal, yo cuando me encuentro una catarata muy dura, grado 4, catarata brunescente o ese tipo de catarata, yo le hago automáticamente hago un M6, porque he encontrado que como manejo muy bien esa técnica y me ha dado un resultado excelente, yo prefiero evitar las complicaciones que pudiera encontrarme haciendo una Faco emulsificación de entrada. Me he topado en casos donde inclusive los núcleos no se ven tan duros, pero cuando uno entra a hacer una Faco emulsificación, se encuentra con que es un núcleo mucho más duro que uno pensaba, y entonces me he encontrado en la situación de prefiero convertir ese caso a una M6 y no pasar por el proceso de tener que dañar un endotelio o romper una cápsula posterior y entonces tener que involucrar al paciente en un proceso mucho más doloroso y más prolongado.
Bob Welch decía, él nunca en su vida haciendo extracapsular perdió un núcleo al vitrio. Eso no ocurre. Pero haciendo FACO, por bueno que sea, bueno, puede pasar. sí, sí, Bien, doctor Gómez, no sí, se me vaya, yo le voy a pedir que deje de compartir pantalla, creo que ya lo hizo, y vamos a poner la cortina de nuestro próximo segmento, y espero que el video corra a través de mi pantalla. Hágale, Álvaro. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Venga, ahora, mi querido doctor Navarrete, tenemos un invitado, quiero que sea usted que lo presente. El doctor Julio Navarrete, fellow de retina, egresado de mi centro de Ecuador, la otra mitad vive en Wisconsin y el corazón lo tiene en Colombia en estos momentos. Así que, doctor Navarrete, díganos, ¿qué sorpresa nos guarda? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los que nos siguen en ICAPS por las diferentes plataformas. Primero quería felicitar al doctor Valle, al doctor Gómez, excelentes ponencias. Para los que no saben, el doctor Valle, yo hice mi primera cirugía de catarata con el doctor Valle, y al doctor Gómez le agradezco porque él se sentó conmigo en una jornada y me dijo, usted se sienta hasta que usted pueda hacer un túnel perfecto. Fueron como 10 túneles que hicimos ese día con el doctor Gómez y desde ahí la cirugía de M6 para mí rodó con mucha más facilidad. El día de hoy, doctor Valle, y a todos los que nos escuchan, tenemos el gusto de contar con alguien a quien yo considero un gran colega y un amigo entrañable. Él es el doctor Joaquín Polit Hoyos. Él es hijo del doctor Fernando Polit Hoyos. Él se formó como médico en Guayaquil, en la Universidad Espíritu Santo, en el 2017, y culminó su estudio de oftalmología en la Clínica Barraquer de América en octubre de este año. Adelante, Joaquín. Gracias, Julio, por la invitación. Doctor Valle, doctor Gómez, muchas gracias por la invitación y estar aquí. Vamos a compartir pantalla, hablar de un tema que coordinamos con Julio, un tema bastante interesante para analizar sobre todo los cirujanos más expertos como ustedes. Vamos a hablar sobre la cirugía de catarata en los pacientes vitrectomizados. Como mencionó Julio, me gradué recientemente en la Barraquer en Bogotá. Actualmente estoy trabajando en Ecuador, vísperas de hacer un fellow en retina y vitrio. Definamos primero la vitrectomía. La vitrectomía es una técnica de cirugía ocular, en este caso microcirugía, que busca tratar patologías del vitrio y la retina. De esta forma, con cortes altos y aspiraciones altas, logramos captar todo el vitrio de una manera rápida y sencilla, comparado con técnicas anteriores en las cuales se introducían calibres mucho más gruesos. Las patologías que más usamos para hacer la vitrectomía es el desprendimiento de retina, la retinopatía diabética, trauma ocular, membrana hiperretiniana, hemorragia vitrea o agujero ocular. Hoy en día la vitrectomía tiene cada vez mejores resultados y menor inflamación en el postoperatorio, haciendo una técnica quirúrgica bastante segura y bastante prometedora. Luego de esto surgen las preguntas, ¿qué es lo que cambia en un paciente? ¿Es lo mismo hacer la FACO en un paciente que tiene vitrectomía, un paciente que no tiene vitrectomía, un paciente que tiene aceite de silicón o un paciente que no tiene aceite de silicón? ¿Por qué se produce la catarata en estos pacientes? ¿Afecta o no afecta el gas en estos pacientes para la formación de catarata? ¿Qué tantas cataratas se forman luego de vitrectomía? ¿Cuál es la complicación de estas cataratas más común durante la FACO? ¿Qué lente intraocular poner en estos pacientes? ¿Y si el silicón se queda o se va en el postoperatorio temprano o tardío? En cuanto a la patogénesis de la catarata, sabemos que el cristalino es avascular, completamente avascular, y se va a nutrir en este caso por difusión del humor acuoso y del humor vitrio. El humor vitrio, siendo el mayor gel que compone el globo ocular, el 80% del metabolismo interno los va a brindar el vitrio y depende de la difusión del vitrio para suministrar oxígeno a este cristalino. Cuando aparece la vitrectomía, desaparece este vitrio y esta fuente natural que es transmitida por la retina en el vitrio hacia el cristalino desaparece. Por ende, aumenta la presión intraocular de oxígeno y esto genera la aparición de catarata, ya sea nuclear o subcapsular, dependiendo del contenido que tenga la cavidad vitrea en estos momentos. Hay factores que predisponen a la aparición de catarata de forma más temprana. Entre esos, la toxicidad del microscopio de luz, que cada vez es menor debido a la tecnología que mejora este tipo de alteraciones, el tiempo de la cirugía, cirugías más largas pueden causar más problemas como una catarata de aparición más temprana. Pacientes mayores desarrollan catarata de una forma más temprana. Pacientes con diabetes, pacientes que hayan tenido algún daño durante la cirugía, algún toque de la cápsula posterior que genera alguna opacificación en placa o una opacificación nuclear antes de los 4 meses en el postoperatorio, composición de las soluciones que utilicemos en nuestros pacientes o los sustitutos que vamos a cambiar el vitrio. La formación de cataratas se ha demostrado en diversos estudios que a los 2 años el 100% de los pacientes desarrollan al menos algún grado de catarata.
Si existe algún toque del cristalino, se forma una catarata intumescente y esta puede formarse antes de los 4 meses de edad. El factor más común de riesgo es pacientes mayores. Hay 2 tipos de catarata principalmente que se van a formar en estos pacientes: la catarata nuclear, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, y la catarata subcapsular posterior, dada en pacientes jóvenes o en pacientes que se utilizó gas o silicón para intercambiar el vitrio. Esta cirugía se la considera una cirugía de alto riesgo de complicaciones por 3 factores principales: disminución del volumen del vitrio, perdemos el soporte que nos es el vitrio, alta densidad de la catarata, inflamación quirúrgica previa o una patología vitreoretiniana previa, que a pesar de hacer una cirugía vitreoretiniana completa y correcta, el paciente puede tener daño en los fotorreceptores y la visión no ser la adecuada. Hay que hablar un poco en el preoperatorio en el paciente con silicón, porque el silicón no tiene la misma viscosidad ni la misma densidad que el vitrio, además de que el índice de refracción del silicón va a ser más alto que este. Existe un valor reportado de hasta 4 dioptrías de hipermetropización posterior a estos pacientes en cirugía, y las fórmulas que se recomienda más utilizar es las fórmulas de 4ª generación. Es muy importante en estos pacientes, sobre todo, tener una capacidad de medir la longitud axial antes de la cirugía. Si uno tiene ese valor, va a ayudar mucho al cálculo, o también en unos pacientes en los cuales se conoce que no hay ninguna metropía previa, podríamos usar el ojo contralateral para el cálculo de esta lente intraocular. Si vamos a usar algún tipo de biometría ocular, lo ideal fuera que sea una interferometría de luz láser, ya sea un IOL Master, que nos permitiría un valor mucho más exacto en nuestros pacientes. Además, también hay que saber que como se pierde el soporte del vitrio, el cristalino o la posición efectiva de este lente que colocaremos va a estar un poco más posterior en la cavidad. Unos tips para tener en cuenta en cuanto hacemos una facomulsificación en los pacientes con aceite de silicón. En cuanto a la anestesia, lo ideal fuera tener el paciente bastante bien bloqueado para evitar cualquier movimiento, porque además la cápsula posterior, como no tiene el soporte del vitrio y al introducir algún tipo de fluídica va a cambiar la posición de esta cápsula y va a fluctuar el movimiento. Entonces, algún tipo de anestesia como una perio retrovulvar, si es que el anestesiólogo las hace de buena manera, sin usar en este caso balón de Honey. Viscoelásticos de alta densidad para mantener la mayor estabilidad de la cámara durante el proceso quirúrgico, mantener adrenalina en el suero si es necesario y si el paciente lo puede aguantar, para tener la pupila dilatada, que no queremos tampoco que se nos vaya a contraer la pupila, mantener la botella baja, que eso va a evitar bastante rebote de la cápsula posterior, y siempre tener un lente de 3 piezas disponible. También se recomienda usar un lente plano convexo para evitar sorpresas refractivas por la interfase del vitrio y evitar lentes que tengan silicón, porque se ha demostrado que las partículas o las microburbujas del silicón se pueden pegar al lente intraocular de silicón. La facovitrectomía realmente es una técnica que ha aumentado. Muchos estudios previos mostraban que tenía desventajas, pero hoy en día depende del cirujano y la facilidad del centro para poder realizar la cirugía combinada. Si el paciente presenta catarata, muchos de los doctores prefieren hacerla en un solo tiempo y evitar los 2 tiempos. En cuanto a las ventajas, evitar las dificultades en la realización de una faco-posvitrectomía, una buena visualización de la retina periférica, rápida rehabilitación visual y evitar que tener que entrar 2 veces al quirófano, sobre todo en esos pacientes que no se deciden ni siquiera en entrar por primera vez al quirófano. En cuanto a las desventajas, riesgo de captura del iris y la lente intraocular, aumento de la pacificación de la cápsula posterior, ligero aumento del PVR en estos pacientes y incremento moderado de inflamación, porque son 2 procedimientos y se inflama la porción anterior y la porción posterior del ojo. Hay un artículo bastante interesante que nos muestra cuál es la fórmula que tiene mayor predictibilidad para estos pacientes, mostrando que la fórmula de Holiday 2 mostró la mayor cantidad de porcentaje de pacientes dentro de un rango de más o menos 0,50, como podemos ver. 60% de estos pacientes estaban dentro de ese rango sin tener ningún tipo de sorpresa refractiva. Entonces, podríamos decir que una fórmula ideal en pacientes vitrectomizados son las fórmulas de 4ª generación, en específico la fórmula de Holiday 2. Durante la cirugía en ojos vitrectomizados, saber que la cámara anterior se profundiza por no tener soporte en el vitrio. El núcleo va a tener mayor movilidad por los cambios de presión bruscos que pueden existir. Hay mayor movilidad de la cápsula posterior, mayor riesgo de que los fragmentos caigan en la cavidad vitrea porque no hay soporte del vitrio, y un consejo es bajar la botella. Esta es una técnica que nos muestra el coach de catarata en YouTube, que podemos ver una técnica bastante adecuada, que es el Phaco Flip. Mucho se habla que luego de una cirugía de vitrectomía, como se pierde el soporte del vitrio, la zónula tiene cambios y empiezan a haber problemas en la zónula, en la parte periférica. La zónula poco a poco se va debilitando, además es que no siempre el reflejo rojo va a ser igual en estos pacientes. Lo que buscamos en esta técnica es hacer una iridisección bastante amplia y completa de una forma lenta y progresiva en la cual podamos nosotros luxar el cristalino, hacer un flip del NUC. Lo bueno en estas cataratas post-vitrectomizadas es que el núcleo suele ser bastante duro, entonces tiene una forma bastante fácil de poder luxarse. Se recomienda utilizar Rexis aproximadamente entre 5 a 6 milímetros, que no sean ni tan grandes ni tan pequeñas, para que el lente pueda mantener una estabilidad dentro del saco. Aquí podemos ver cómo se luxa el cristalino y hace una técnica de chop en
por fuera del saco. Lo que hacemos al sacar el núcleo del saco es evitar que cualquier traumatismo que estemos generando dentro del saco vaya a alterar la zónula y tengamos algún problema en el paciente, como una caída de lente intraocular en el postoperatorio temprano o tardío en nuestros pacientes. Esta catarata termina sin ningún inconveniente, se retira la catarata, se la hace en el plano del iris por fuera del saco y posteriormente se coloca el lente sin ningún inconveniente. Hay una base de datos bastante amplia en la cual buscaban analizar cuáles eran las complicaciones en estos pacientes en el momento intraoperatorio. Se realizó durante 10 años en 8 centros de referencia en el Reino Unido, teniendo casi 200.000 pacientes, inclusive un poco más, para hacer la comparativa en estos casos. Lograron clasificar 2.000 pacientes en el grupo de facomulsificación posterior a la vitrectomía y 136.533 pacientes en el grupo de facos sin vitrectomía, en los cuales se mostró que las complicaciones intraoperatorias más cercanas no fueron solamente la ruptura de la cápsula posterior, sino que se presentó un mayor porcentaje de núcleo o pedazos del núcleo que cayeron a la parte del vitrio y una diálisis anular más frecuente. Otra de las complicaciones, en otros estudios también mostrando que podría haber mayor caída del cristalino en estos pacientes, pero con un menor número de pacientes para el estudio. En cuanto a las complicaciones postoperatorias en estos casos, siempre hay que tener en cuenta que estos pacientes con cirugía macular previa y diabéticos se han observado que tienen mayor incidencia del edema macular quístico. El desprendimiento de retina entre esos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen miopía magna, además de que el saco se va a profundizar más, también pueden presentar mayor opacificación de la cápsula posterior. Luxaciones o subluxaciones del lente o de la cavidad a la cavidad vítrea va a ser bastante común en estos pacientes. Como vemos aquí, la opacidad de la cápsula posterior, otro de los problemas en la cirugía combinada es que aumenta la presión intraocular y los pacientes en el postoperatorio temprano van a tener presión intraocular elevada en los pacientes que hacen cirugía combinada. En cuanto a recomendaciones finales, usar la anestesia que realmente uno más le convenga, ya sea tópica o perivulvar, que el paciente evite cualquier movimiento inesperado, mantener pupilas bastante dilatadas, ya sea con algún aditivo como la fenilefrina, adrenalina en suero o retractores de iris. El azul de tripán para tener la tinción de la cápsula posterior va a ser fundamental, sobre todo en cataratas blancas y intumescentes. El viscoelástico dispersivo y cohesivo para mantener una buena protección del endotelio y una cámara bastante estable, una hidrodisección cuidadosa, una facomulsificación con la botella de infusión baja y evitar maniobras que vayan a alterar la tensión capsular. Para concluir, el riesgo de desarrollar catarata postvitrectomía es elevado. El resultado visual dependerá de la patología vitreotiniana de base. El cirujano debe conocer las peculiaridades de un ojo vitrectomizado y tener siempre un plan quirúrgico. Si existe silicón en cavidad vitrea, usar lentes de material acrílico y también consultar con el retinólogo si el silicón se va a extraer en un futuro cercano. El seguimiento postoperatorio es clave para detectar complicaciones tempranas. Termino con una frase de Michael Jordan: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Entonces siempre estas patologías buscan que tenga un cirujano de segmento anterior y un cirujano de cavidad vitrea. En este caso yo busco ser para el complemento de mi centro familiar, que tenemos 2 cirujanos de segmento anterior y córnea. Muchas gracias. Gracias, doctor Poli Hoyos. Fantástico. Tengo 2 preguntas rápidas porque no me da más el tiempo. ¿Qué recomienda en un Marfan's que tiene un cristalino luxado? ¿Luchar con el núcleo o combinarlo de...? Dependiendo del grado del Marfan, en mi experiencia, el doctor Ernesto Otero en la clínica Barraquer, esos pacientes los maneja, si es que no tienen una luxación completa o una luxación que es mantenible, lo maneja con un anillo de tensión capsular y pone ganchos de iris dentro de la cápsula para mantener estable la cápsula de la FAC. Pero Ernesto Otero es cirujano de segmento anterior y usted es de segmento posterior. Claro. ¿Qué usted recomienda? Dígame. Yo recomendaría hacer la cirugía completa y combinada. Siempre, en este caso, tener previsto que el lente puede que se caiga en estos pacientes y comentarle al paciente de entrada que fijar un lente esclera podría ser una opción bastante cercana en un... Yo estoy tan de acuerdo porque la gran complicación, claro, es la retina, porque es una vitreoretinopatía que produce también la sonulolisis, ¿no? Y la segunda pregunta es, cuando hay desprendimiento de retina, a ver, hay catarata, y entonces, ¿te cambia esto la dinámica? Yo creo que al paciente o al cirujano que piensa en el bien del paciente en un solo tiempo, pienso que no cambia mucho la dinámica, porque hoy en día los pacientes que ya presentan catarata, prefiero que, a pesar de que el cálculo del lente no podría ser el más óptimo, darle una recuperación rápida al paciente y evitar algún procedimiento quirúrgico en 2 tiempos podría mejorar el proceso de inflamación en el paciente. Yo pienso que los resultados que se han observado hoy en día con la técnica de vitrectomía 23 o 25G acompañadas de facomulsificación realmente son bastante buenas y alentadoras comparadas con las cirugías en el pasado, pensando que los resultados van a ser realmente óptimos y con el tiempo va a ser definitiva la técnica combinada en estos pacientes.
Gracias, gracias Joaquín. Yo te voy a invitar de nuevo, pero para que tengamos más tiempo para discutir. Claro, muchísimas gracias a usted. Para la historia. Gracias. Gracias. Hágale, dejemos de compartir, Álvaro. Usted me da la próxima cortina. En ICAPS Franja Ocular observamos imágenes oftalmológicas. La doctora Carolina Sardi, la querida esposa de mi Jorge Jaramillo, que te hace 1200 imágenes al día, le ha mandado a Franja Ocular este mensaje. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segmento que se llama Zooming en ayudas diagnósticas. Es un espacio que vamos a tener recurrentemente aquí en Franja Ocular y que tiene por destino enfocarnos en ayudas diagnósticas específicas. El día de hoy vamos a hablar sobre las retinografías de campo amplio. Es importante destacar que no tengo ningún interés comercial en los equipos que voy a presentar el día de hoy y siempre me gusta reconocer el apoyo que me da mi colega Claudia Costa en las presentaciones, especialmente en esta, que es un tema que las dos nos apasiona mucho, que es la angiografía y la fotografía de campo amplio. Todos sabemos que inicialmente desarrollamos como oftalmólogos esta capacidad de registrar la fotografía que podía ser inicialmente de 30 grados y luego evolucionó a los 50 grados y eso nos permitió mejorar el seguimiento de los pacientes con patologías retinocoroideas. Luego, cuando quisimos extender un poquito más el campo de adquisición, empezamos a hacer estos mosaicos y específicamente el de 7 campos, que fue el que se estableció como el estándar para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con retinopatía diabética. Y si bien esto nos ha aumentado muchísimo el campo de adquisición, tenía importantes desventajas. Requería buena dilatación pupilar, consumía mucho tiempo, generaba mucho disconfort al paciente por las múltiples capturas y los flashes de fotografía, pero además requería un técnico especializado para poder tomar unas buenas imágenes. Esto hizo que si bien se convirtiera el estándar en los ensayos clínicos, la foto de 7 campos nunca fue del todo adoptada en la práctica clínica. Estos mosaicos además tenían unas desventajas y eran lo que se llaman las zonas de montaje, que efectivamente podían tener estas zonas de oscurecimiento que precisamente podían ocultar el área de las lesiones. De allí que necesitábamos evolucionar y aparecen estas imágenes de campo amplio, y cuando vemos hoy en día y comparamos estos montajes de 7 campos con lo que podemos adquirir hoy en día, entendemos la gran cantidad de retina de las que nos estábamos perdiendo. Así es como hemos ido evolucionando de 30 a 50, de 50 a 100, 105 grados y ahora a 200 grados en las imágenes de campo amplio. Y el DRCR-NET considera una imagen de campo amplio aquella que permite adquirir más de 100 grados. Sin embargo, hubo un consenso precisamente sobre las retinografías de campo amplio y allí se decidió que si bien el wide field o el campo amplio eran precisamente esos 100 grados, el ultra campo amplio es aquel que permite registrar más allá de las vorticosas en un solo montaje. Y es bien importante porque de allí se determina cuáles son los equipos que hoy en día tienen esas capacidades. Sabemos que el inicial, el que empezó todo, fue el REDCAM, que tiene unas grandes uso a nivel hospitalario porque permite trasladar el equipo a la cama del paciente y eso por eso hace que hoy en día se use más para el seguimiento de pacientes prematuros o para el diagnóstico de pacientes con retinopatía del prematuro. Y efectivamente existen 3 equipos de 3 casas comerciales que cumplen con ese requisito del campo amplio, que son el Spectralis de Heidelberg, la California de Optos y el Claros, que puede ser el 500 o el 700 de la casa Zeiss. Hoy en día Optos cuenta adicionalmente con el equipo Mónaco, que además de la imagen de campo amplio permite realizar OCT de forma simultánea. Entonces básicamente estos son los equipos en los que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y la diferencia en grados es importante. Mientras la California nos permite registrar 200 grados, el Spectralis de Heidelberg nos permite registrar alrededor de 105 grados y el Claros, haciendo uso de 2 imágenes, nos permite obtener imágenes de 133 grados. Cuando se han hecho comparaciones entre el Optos
y el spectralis, se ha encontrado que si bien son muy similares en el campo superior e inferior, el Optos permite adquirir un poco más de imagen en el campo nasal y temporal, y eso puede ser importante en algunas patologías, pero generalmente no implica una diferencia importante para el diagnóstico o seguimiento de pacientes con patología retinocoroidea. Ahora bien, cuando comparamos las imágenes a color, sí es importante destacar que ninguno de los tres equipos es fotografía estándar. Por lo tanto, las imágenes nunca van a ser iguales a esas fotografías tradicionales que conocíamos con las cámaras fotográficas. Siempre vamos a encontrar diferencias entre esa fotografía tradicional y los que nos permiten obtener estos equipos que funcionan con tecnología láser. Yo me voy a enfocar específicamente en la California al día de hoy, que es el equipo con el que cuento y es con el que tengo más experiencia, por tanto me siento más cómoda de hablar. Que es importante conocer de la California, que es una oftalmoscopía láser que realiza una especie de barrido en la retina en fracciones de segundo y luego hace una reconstrucción de esa imagen. Me gusta mucho mostrar este video, tomado en la clínica, donde pueden observar que esta tecnología es completamente diferente porque se comporta más parecido a un autorretrato. Se enfoque y en fracciones de segundo todavía tienen la imagen. Como pueden ver, se mide un rayo que se diagonal, un rayo verde y un rayo rojo, y a través de esta gráfica funciona como una especie de espejo, es donde se permite hacer todo el registro de la retina. Luego, las imágenes son de nuevo fusionadas para obtener la imagen final. ¿Cuáles son las limitaciones de la angiografía o de la retinografía de campo amplio? Uno, y los que han tenido la oportunidad de ver esta escultura en Chicago, saben que si bien esa escultura permite registrar toda la zona de los edificios que están alrededor, estos edificios se van a ver deformados precisamente por esta curvatura que tiene el BIM. Y eso es Y esa curvatura lo que produce es que si bien me permite llegar hasta la periferia, también me produce una distorsión de la periferia. Es un poquito lo que ocurre cuando vemos un mapa. Cuando nosotros vemos una representación del globo terráqueo, uno ve esta imagen plana, pero la realidad es que esa imagen no es plana, sino que esa imagen es curva y que los países realmente se deforman si yo pretendiera estirar la imagen curva en una imagen plana. Y por eso es que eso se ha resuelto con esas representaciones en donde digamos que se dividen los segmentos para tratar, como les digo, de aplanar una imagen que es esférica. Lo mismo se ha tratado de hacer con las imágenes obtenidas por el Optos, para tratar de disminuir esa distorsión periférica que, como les digo, es más presente en el Optos que en el Claros y en el Spectralis. Está presente en los tres, pero es más significativa en la Optos. Entonces, lo que se ha hecho es que, como ustedes pueden ver, recientemente las imágenes no son cuadradas o rectangulares como estábamos acostumbrados, sino son unas imágenes más redondeadas que buscan precisamente reducir esa distorsión. Y eso es importante porque estas retinografías están evolucionando al análisis cuantitativo y ese análisis cuantitativo necesita una representación real. Precisamente en este artículo que estoy citando pueden ver cómo al reducir esa distorsión periférica se hace más fidedigno el análisis de la zona de isquemia o del índice isquémico que se está intentando realizar en esa investigación. Otra cosa importante a tomar en cuenta son los artefactos que se producen en este tipo de imagen. Aparte de los artefactos de la periferia que ya les mencioné, son los artefactos que se producen por la presencia de pestañas o por las opacidades de medio que generan unas imágenes que al comparar una con otra nos damos cuenta que no son zonas de isquemia, sino que son precisamente las opacidades de medio que oscurecieron el registro del escáner cuando pasó.
Finalmente, obviamente, y la principal limitación que tienen estos equipos es el pseudocolor. Este pseudocolor, que es esa imposibilidad que tienen estas imágenes de registrar las imágenes como estábamos acostumbrados en la fotografía estándar. Y el pseudocolor ha venido mejorándose mucho a medida que se han ido actualizando los software, pero todavía sigue teniendo ese tono verduzco que nos incomoda mucho al principio, pero que con el tiempo nos vamos acostumbrando. Una cámara que probablemente tiene la capacidad de registrar el color más real o el true color es la cámara de Centerview, el EIDON. Esta es una cámara que, si bien no se considera campo amplio porque la imagen que se construye de 112 grados o incluso de un poco más requiere hacer montaje y múltiples capturas, este equipo realiza esas capturas de forma automática y tiene esa posibilidad o esa ventaja de contar con el True Color, que nos ayuda a sentirnos más cómodos con la imagen a color que como lo hacemos con las imágenes de láser. Finalmente, para hablar un poquito de la comparación entre la geografía de campo amplio y la fotografía estándar, lo primero que tenemos que entender es que las de campo amplio son una reconstrucción de imagen, no es una verdadera fotografía. Aquí estos equipos logran obtener estas imágenes sin contacto, no requieren en muchos casos midriasis porque es un láser, no es un foco de luz, no tiene flash, lo que hace que sea mucho más confortable para el paciente. Las imágenes son de altísima resolución y esto hay que tenerlo presente porque esto se convierte en un problema cuando empezamos a hacer almacenamiento de imágenes, y son muy rápidas. Esto permite que sean de gran utilidad precisamente en los niños o en los pacientes poco cooperadores. La otra gran ventaja o la gran desventaja es que son muy susceptibles a opacidades de medio. Bueno, y hablando un poquito haciendo un poquito las comparaciones entre la fotografía estándar y la fotografía de campo amplio, lo primero es eso, que las de campo amplio no son fotografías, sino son reconstrucción de imágenes, y eso hay que tenerlo siempre presente, porque eso puede lograr mejorar nuestra capacidad de interpretación. Generalmente estos equipos son de no contacto, al igual que la fotografía estándar, pero tiene la ventaja de que como es un láser no requiere midriasis tan importante como la fotografía tradicional. No usa un flash, por tanto son mucho más confortables para el paciente, permite que el paciente tolere mucho más el examen, sobre todo pacientes de poca cooperación. Son imágenes de gran resolución y esto hay que tomarlo en cuenta porque esto se convierte en un inconveniente con el tiempo cuando estamos almacenando las imágenes. Esto parece bueno, pero también puede ser en muchos casos algo que tenemos que tomar en cuenta. Son de rápida adquisición, esto es muy útil en pacientes poco cooperadores, principalmente en niños, y si bien está descrito que toleran un poco más las opacidades medios que la fotografía estándar, estas opacidades medios generan artefactos importantes que de nuevo tenemos que tomar en cuenta a la hora de la interpretación. Finalmente, y para cerrar, necesidad, ¿es la retinografía de campo amplio una necesidad o un antojo? Esto fue un tema que se discutió ahorita en la Academia Americana de Oftalmología y se consideró que si bien pareciera un antojo, porque con una fotografía estándar podríamos hacer algo muy similar de lo que hacemos con una retinografía de campo amplio, la realidad es que esta proporciona tanta información adicional que hoy en día se considera una inversión que vale la pena hacer a la hora de estudiar cuáles ayudas diagnósticas debemos tener en nuestro centro. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Lo más importante que le podemos reportar a nuestra famosa audiencia es que por fin fue vacunada la primera paciente en el Reino Unido, la señora Keenan. Por cierto que el segundo paciente, su nombre es William Shakespeare, que es del mismo pueblo de donde nació el famoso Shakespeare, por la tradición de las óperas y las operetas y el teatro, ¿no? Pues el debut de la vacuna en el Reino Unido corresponde al anuncio también del presidente Biden de Estados Unidos, que pretende en su primer mes
de haber tomado la presidencia en enero, de vacunar a 100 millones de los norteamericanos. También explicaron que la prioridad la iban a tener con las vacunas aquellos que eran de Norteamérica, pero que ya la vacuna se iba a colocar en el resto del mundo. Curiosamente, la vacuna a usarse en Inglaterra va a ser también aquella de la Pfizer, que tiene una garantía de 95% de efectividad. Pues señoras y señores, con esto concluye nuestra franja ocular. Le damos las gracias por el tiempo que nos han dedicado. Les invitamos en el año nuevo para que sean ustedes testigos de este nuevo experimento de cápsula ocular iCaps. Regístrense con tiempo, les avisaremos las noticias que tenemos. Gracias por su atención y nos despedimos con muchísimo gusto de haber estado con ustedes. Gracias. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.